¿Cómo te ayuda a ti la terapia? O cómo en esos momentos en los cuales, claro, entiendo cómo padecías como madre, qué sufrimiento hacia tu hijo, Un horror. no sabías lo que le iba a pasar ni qué le pasaba, ¿cómo te ayudan psicológicamente? Eso O fue un cómo... infierno. O sea, yo siempre digo que, que yo ya he conocido el infierno. Por eso creo en Dios. Porque ya sé lo que es el infierno. Entonces creo que de ahí se sale con Dios y con fe. Porque tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Entonces, claro, el niño nace inmunodeficiente, no sé qué, no sé cuánto, lo metemos en un banco de médula, que significa que entramos en la lista de espera, porque hay de 10 a 15 años de lista de espera por si tu hijo necesita un trasplante de médula ósea, ¿sabes? Entramos en un banco mundial de médula ósea. Todo esto asusta mucho. Nos hacen firmar unos papeles porque el caso era muy raro. Era un niño que tenía muy pocas defensas, o sea, muy pocas, y no sabían si se las estaba dando yo con la teta, ¿sabes? Si se las, o eran de él. Entonces dijeron, bueno, podéis firmar estos papeles, es porque médicos de otros países puedan trabajar con el caso de vuestro hijo. Es que es muy raro, es que un niño así no vive. Un niño sin defensas no vive. Y el tuyo está, bueno, ¿Y a día de hoy tiene explicación? no, a día de hoy mi hijo le quité la teta para saber, entonces todo esto supervisado por médicos. Nosotros teníamos una limpieza en casa, una pulcredad, o sea, no podíamos salir a la calle durante un año. En mi Wow. casa, cuando antes del COVID, en mi casa ya no se entraba con zapatos, usábamos mascarilla. Claro, de golpe, todo esto llegó como norma a mi casa. Empezamos, el niño no salía a la calle, ¿no? Iba como ahí en casa siempre, de casa al médico, porque íbamos cada 3 días, cada 3 días. Ya te digo, cada 3 días le sacaban sangre, lo analizaban, lo miraban y bueno, una Es que es pasada. un sufrimiento. Horroroso, horroroso, horroroso. El infierno lo están viviendo los padres que tienen niños ingresados en el hospital, de eso estoy segura. O sea, que toda la gente que, tengo problemas, no tienes problemas, chico. El día que los tengas, sabrás lo que es tener un problema. Eso no es un problema. ¿Cómo puedes explicar cómo ha sido un día a día tuyo en tu casa Muy con duro. tu hijo en el hospital? Yo siempre me quedé en el hospital. Yo nunca renuncié, o sea, yo siempre dije, yo hasta el final. Yo soy muy valiente, ¿no? Ya lo dice mi nombre, Valentina, yo hasta el final ahí. Y esto me achacó mucho psicológicamente. Esto después me ha costado, yo llevo 5 años cada 15 días y durante 2 años cada semana con mi psicólogo. O sea, yo la inversión que he hecho en mí misma, de verdad, es importante. Pero es por esto, porque yo nunca me fui del hospital, siempre me quedé con el niño, del hospital a casa, de casa al hospital. Y el padre me decía, es que tienes que dejar de llorar, Valentina. Es que tienes que dejar de llorar. Es que si cada día que vamos al hospital te echas a llorar la noche antes, ¿por qué lloras la noche antes? Porque yo ya sabía que le iban a sacar sangre. Esa movida a mí me atormentaba, ¿sabes? Y hasta que se hizo muy mayor, hasta los 4 años estuvimos así casi. Cuando ya dijeron, bueno, aparte de esto, cuando ya se mejoró, le quitamos la teta, le dieron una medicación, bueno, que empiece a salir a la calle. 1 año y 2 meses tenía. Claro, que empiece a recibir aire del exterior, ¿no? Que no sea en tu casa con todo súper limpio. Y el niño, claro, me lo llevo a la farmacia, entro en la farmacia y de golpe una niña al lado se acerca y hace chis al lado de él. Y yo, ¿qué haces, niña de los cojones? Y yo, esta puta niña mala. Y yo así, ¿sabes? Me fui para casa, el niño su primer resfriado. Todo supervisado. Supervisado por el Vallebrón. ¿Por el estornudo de la niña solo? Sí, Ya mi se hijo resfriado. resfriado. Mi hijo, su primera diarrea, su primer resfriado, su primer todo ha sido supervisado por el Vallebrón. Wow. Entonces, claro, todo teníamos un número que llamábamos, mira, ¿qué le ha pasado esto, esto, lo otro? Tranquila, hacemos esto, lo otro, tráelo. Y tráelo. Y cada 2 días estábamos en el Vallebrón metidos. ¿Y cómo es el primer momento en el que sales con tu niño a la calle? Porque dices que el Sí, niño no puede salir iba a la del calle. coche. El niño iba de casa al coche y del coche al Vallebrón. Claro. Del Vallebrón al coche y de así. Pero hay en un momento en el que decides Pues mira, salir, ni que sí, sea a la farmacia. sí, no, o en el que momento sea. que nos dicen que puede salir, porque todo es supervisado. Yo ya aquí dije, los médicos, amén. Y al Vallebrón yo siempre lo digo, entro de rodillas como en las capillas, ¿sabes? A mí es un templo el Vallebrón, o sea, yo les debo todo lo que yo soy. Que el Vallebrón, para que la gente que no lo sepa, es un hospital muy grande Muy y grande. con Es profesionales. referente, sí, es uno de los Barcelona. referentes, sí, que tenemos en Barcelona, es uno de los buenos, de los... Y bueno, nada, entonces de aquí empezamos a salir y era como muy... ¿Qué está pasando, no? Muy raro todo. El primer día que estaba en la arena de un parque, y hace... Con la arena de un parque y tú estás como padre infartándote, ¿sabes? Y llegas a tu casa y yo no sé qué va a pasar.
Y bueno, eso fue durillo, pero claro, como todo, al final, superando miedos, y dices, bueno, ¿qué hago? Es como Claro. cuando se empezó a columpiar y ya lo veías que era autista. Yo decía... Entiendo que hay un momento en el que los médicos te dicen, no entendemos cómo tu hijo sigue vivo, Sí, o te lo dicen con como otras vive, palabras. sí, como Claro, vive. entiendo que cada día o Es un... cada semana es un sufrimiento porque no sabes si tu horroroso. hijo va a seguir viviendo tristemente o no Sí, va a o vivir. eso, el sufrimiento es, a ver, ¿qué hago? ¿Cuál es el futuro? Si ahora estoy en casa encerrada, ¿cuál es el futuro de este bebé si estamos encerrados en casa? Me decía, bueno, es que el futuro es trasplantarle la médula ósea y a través de una médula ósea que su cuerpo genere defensas. Y que funcione, Y que ¿no? funcione, claro. Además, la mortalidad en trasplante de médula aquí en España es más elevada de lo que es en Estados Unidos, me dice la doctora. Yo te soy sincera. Si hay que trasplantarlo, que se vaya a Estados Unidos. Porque allí trasplantan 10 niños al mes y aquí trasplantamos uno cada mes. O sea, Wow. no... ¿Y te dijeron cuánto era el Sí, tanto por sí. ciento? Sí, el porcentaje era, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos de 10 niños, 8 salían con vida. ¿Y aquí? Y aquí de 10 niños, 5 salían con vida. De un 50% Sí. que el trasplante De no solo médula le ósea. funcione o no le Claro. funcione, que viva. Y que salga, no, que salga de la operación. Que Estamos salga de la hablando. operación. Un trasplante de médula ósea, te rajan Sí, sí, la sí, lo espalda. Bueno, es que una operación en la espalda es lo más complejo del mundo. Y más si te tienen que poner, bueno, es igual. Es para morirse. Entonces, claro, no queríamos llegar aquí, pero poco a poco, pues el niño fue como su primer resfriado, su primer moco, iba sobreviviendo, que digo yo, ¿sabes? Ujú. Y le dimos una medicación desde que le quitamos, desde que le Tranquilo. quitamos la teta hasta que tuvo 1 año y medio, 2, estuvo tomando como un jarabe, que era como unas defensas o algo así, ¿sabes? Madre Y mía. poco a poco fue como generando él, ya te digo, y todas las extracciones de sangre que le hacían era para saber exactamente cuántas defensas tenía y qué tipo de defensa tenía. Y él Madre fue como mía. generando, su cuerpo poco a poco, fue como generando defensas. Qué Poco bueno. a poco, y la generó, que tú ves a mi hijo hoy en día y dices, madre mía, es que no le entras ni un resfriado. También te digo que yo mucho con el de arriba, o sea, Claro. yo mucho con Muy el de creyente arriba. a tope, es lo Mucho, lo que te ha salvado a ti también, ¿no? mucho. Porque ya, es que, ¿qué depende de mí en un caso así? Ya. Depende todo del de arriba. ¿Cuál es el futuro? Pues no depende de ti. ¿Qué depende de ti, no? ¿Qué es lo interesante? Pues hazte cargo, en mi caso, me hago cargo de lo que depende de mí. Formarme, ir a terapia, ¿no? Querer a mi hijo, vivir sola, ser autónoma, Emprender, que al final. aprender. Aprender y emprender, Ah, y digo. emprender, claro. Que claro, emprender claro. al final, cómo inicias, cómo Total. emprendes. Bueno, yo en mi caso es eso, que pasando lo del niño, que ya era más mayor, nos viene el diagnóstico de que ya veíamos que no, también fue un niño no estimulado durante 1 año y medio. O sea, fue un niño que en casa recibió los estímulos que yo le daba, pero no fue como cualquier niño, bebé, que va de brazo en brazo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que va al parque, que va va con al parque, que amigos. todo el mundo le dice, no, mi hijo estaba en casa ahí todo el día. Entonces, claro, no se estimuló tampoco lo correctamente que debiera de muy pequeño. Entonces después ya nos dijeron, bueno, es que seguramente tiene autismo. Y tal, y Pascual, y bueno, y entonces entra otro... ¿Cuándo veis que, o cuando A los 2 le años, diagnostican? sobre todo, se A le los 2 nota. A los años. 2 años se le nota que no habla, que no, o sea, las primeras palabras no las dice, que no reacciona mucho a estímulo. ¿Sabes? O sea, que no hace ajo, ajo, o pues tú le decías, y los bebés normalmente hacen, o, ¿sabes? Como que te imitan. El mío no, el mío se quedaba así. y no, y no. Y entonces, A los- cómo te lo tomas el primer diagnóstico que te dicen que tiene autismo, que posiblemente tiene autismo? No lo acepto, les digo que no. Que a él no voy a firmar ningún papel que diga que mi hijo es autista, que yo no le voy a etiquetar. O sea, súper... Soy una random yo. Vale. Dije, a mi hijo no lo vas a etiquetar. Y me dice, ya, pero es que digo que me da igual. Lo vamos a trabajar sobre, yo le decía, si no lo etiquetamos, fíjate tú la ignorancia, ¿eh? Si no lo etiquetamos, trabajamos sobre todas las cosas. Porque no sabemos qué es, ni cómo va a ser de mayor. Entonces yo quería trabajar un poquito de todo. Y me decía la psicóloga a la que le llevé, ¿no? Que le debo mucho a Laia, me decía, vale, es que eso no se puede hacer. Es que el niño ya se le ve que es autista. Yo, no es autista. Que no es autista. Será lo que tú quieras. Es que venía de 2 años de estar metida en un hospital cada 3 días. Ahora también es autista. Y no sabe mierda, tío, me bajo del barco. ¿Dónde se para esto? ¿Cuándo se frena, no? Entonces, claro, aquí fue muy duro porque yo no acepté el autismo, su padre se sumó en el carro conmigo y dijimos que no.
hasta los 4 años, que ya era en plan, el niño no hablaba, bueno, ¿sabes? No había dicho ni una palabra. Pensábamos que era sordo, le hicieron las pruebas de la sordera, le hicieron todas las pruebas del mundo, porque el niño no respondía a estímulos, no tal, bueno. Y lo metimos en terapia al niño con 2 años y 4 meses, más o menos. Era un moquillo pequeño y lo metimos ahí en una psicóloga de abajo de mi casa, psicóloga infantil, allí mismo vas. Y bueno, aquí empezamos el proceso de, hasta los 4 años, le llevábamos al psicólogo, veíamos que era diferente que el resto de los niños, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Pero decíamos que no era autista. No sabemos qué es, pero Pero que por ya miedo a veíamos. aceptarlo, ¿tú crees? Claro, claro. Es que da mucho miedo lo desconocido. Lo desconocido da mucho miedo. Y a día de hoy, a una madre que se encuentre en tu Mm. tesitura o en tu piel, ¿qué consejo le puedes dar? Para el tema de aceptarlo, no aceptarlo, ¿cómo le puede ayudar al hijo? Pues mira, cuando tú estás pagando a unos profesionales tan grandes, como pueden ser unos psicólogos, lo que ellos te digan y es una mierda. Entonces ves a terapia tú. Si yo lo hubiera sabido, siempre lo digo, nunca jamás hubiera dejado, o sea, le hubiera quitado la terapia a mi hijo y hubiera empezado yo hace 8 años atrás. O sea, yo llevaba al niño como, no, ves a terapia tú. Cuando te den el diagnóstico de tu hijo, ves a terapia. Porque lo primero que vas a pasar es el duelo más jodido y más profundo. Mira, yo enterré a mi padre, después de saber que mi hijo era autista. Antes de saber que mi hijo era, yo enterré a mi padre. Y siempre lo digo, ha sido mucho más fácil enterrar a mi padre, que fue ¿vale? Una persona que no me la quiero volver a... O sea, otra persona como él no me voy a cruzar en la vida. Y fue mucho más fácil enterrar a mi padre que aceptar que mi hijo era autista. Entonces, ves a terapia. En el momento que te digan, a terapia, a terapia, a terapia, a terapia. Entonces yo cuando entré el niño, lo llevaba a terapia, me quedaba en la silla de al lado porque nos dejaban estar allí. El niño era 2 años y medio, ya te digo, muy pequeño. Y la psicóloga me decía, Valen, ¿y por qué no vas tú a terapia? Y yo, ¡guau! Lloraba y lloraba. Y yo, yo no, a mí no me hace falta, no. Y llorando, llorando, llorando. Y me decía, ¿pero por qué no? Si traes al niño aquí, ¿por qué no vas tú? Y yo no me hace falta, y lloraba. ¿Qué percepción tenías ahí de la terapia? Miedo. Uh-huh. Miedo y eso está. Es que el problema, yo creo que el gran drama que tenemos ahora mismo en la sociedad es la ignorancia. Somos ignorantes de todo. Opinamos de todo lo que somos, unos ignorantes profundos. Entonces, yo era una ignorante de la terapia. Yo era una ignorante de lo que iba a ser mi psicóloga en mi vida. ¿Sabes? Una ignorante total. Entonces, Laia, que es la psicóloga de mi hijo, yo durante 2 años fui a todas las terapias de mi hijo. Iba allí, me sentaba a ver qué hacía ella con mi hijo, porque ella nos dejaba esta libertad. Pero yo veía lo que ella hacía con mi hijo y yo lloraba. Entonces siempre me decía, me lo dijo tantas veces que un día dije, bueno, pues te voy a hacer caso, ¿no? ¿Y cómo es ese primer día en terapia tuya? Pues mira, hace poco me he tatuado la fecha, fue el 9 de agosto del año 21. Yo he tenido 4 negocios en línea, 4 network marketings. Me he movido mucho por las redes porque yo sabía que por algún lado iba a encontrar ¿sabes? O sea, siempre he tenido como las ganas de, además, cuando vi que el niño tenía algo, dije, bueno, yo no sé si mi hijo va a ser independiente el día de mañana, pero yo voy a tener los recursos para que él pueda tener una buena vida. No sé qué vida, que yo le doy, él es muy autónomo y, bueno, Pau es genial, ¿vale? O sea, todo el mundo se enamora de él porque habla un montón ahora y, bueno, es genial. Pero claro, ante el no saber si esto se iba a dar, ¿sabes? Ante yo no sé si mi hijo va a tener un trabajo convencional, si va a limpiar, si va a ir al Mercadona, no lo sé. Entonces, como no lo sé, yo me quiero asegurar el futuro, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez que fui a terapia, yo estaba en uno de mis negocios vendiendo productos por internet, buscando clientes, y en eso una chica me dice, mira, yo no quiero tu producto, pero yo soy psicóloga. Me dice, y la primera sesión la hago gratis, ¿qué te parece? Y yo dije, bueno, si es gratis, ¿no? Te lo juro que me muera. Pero claro, también te digo que yo creo que en ese momento yo, sin darme cuenta, tenía una depresión tan grande. O sea, piensa que hemos hablado de un montón de cosas que me pasan en la vida y nunca voy a terapia, nunca me trato, nunca me... ¿Sabes? Todo esto me iba pasando factura, claro, y yo no me daba cuenta. Claro. Me iba pasando factura, no me iba bien en la vida, no tenía dinero, acabé viviendo con mi madre, me tuve que ir del piso, me separé del padre de mi hijo, el niño autista, bueno, aquello era, o sea, eso iba para abajo sin freno. Yo iba para abajo sin freno. Entonces, que yo tuviera la gran suerte de que mi primera terapeuta sea, al día de hoy, mi terapeuta, no es para todo el mundo igual. O sea, esto es un mensaje para esa gente que va al psicólogo y dice, no, es que yo ya he ido y a mí... No, claro que no, porque no te va a funcionar el primer terapeuta que te encuentras. Hay
tienes que abrirte más. Aquí con la primera novia que tuviste no te has casado. Claro. Pues esto es igual con los terapeutas. Sí. Tu primer terapeuta no tiene por qué ser el que te acompañe toda la vida. Que a mí se me dio así, y te lo digo porque yo creo que me lo mandaron de arriba en plan, o sea, era eso o morir, o sea, es que era eso o morir. Entonces yo empecé por necesidades muy básicas, como era comer. Mi hijo tenía 4 años en y me decía la psicóloga, ¿pero tú comes? Y yo, si tengo tiempo, sí. Claro, yo iba todo el día detrás de un niño que era hiperactivo, autista, viviendo con mi madre. Eso era un caos por donde lo mires. Entonces, claro, con 1000 problemas, con un padre enterrado que no había llorado su duelo, ¿sabes? Entonces, bueno, empecé por lo básico. Empecé a comer, empecé a ducharme, a hacer cosas que no hacía porque yo decía que no tenía tiempo.